Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a continuar con el estudio de grafos. En la clase pasada habíamos dado una breve introducción al tema de por qué es importante estudiar teoría de grafos. Y habíamos dicho que grafos es probablemente uno de los conceptos matemáticos que se utiliza en computación, que está entre los conceptos más utilizados desde el punto de vista práctico. Habíamos dado también un poco de historia y después habíamos definido algunos conceptos relacionados con grafos. La clase pasada terminamos definiendo lo que es un ciclo de Euler. Habíamos estudiado dos teoremas. El primer teorema nos da las condiciones necesarias y suficientes que se deben verificar en un grafo para saber que éste tiene un ciclo de Euler. Y justamente el verificar estas condiciones necesarias y suficientes nos ayuda a resolver el problema de encontrar un ciclo de Euler. Nosotros, con la aplicación del teorema 1, sabemos si un grafo tiene o no un ciclo de Euler. Y claro, pues si ya sabemos que existe en un grafo un ciclo de Euler, la tarea de encontrarlo ya se simplifica, ¿no? Porque ya sabemos que existe un ciclo de Euler que hay que encontrar. Esto se va a volver más interesante cuando veamos otro tipo de ciclo, que es el que justamente vamos a estudiar en esta clase, que son los ciclos de Hamilton, ¿no? Entonces, las condiciones necesarias y suficientes para que un grafo tenga un ciclo de Euler era que el grafo tenga o que sea conexo o de una sola parte o de una sola pieza. Esa era la primera condición. Y la segunda condición es que cada uno de los vértices o nodos del grafo tenga grado par. Si eso ocurre, sabemos que el grafo tiene un ciclo de Euler. Y bueno, aquí habíamos puesto este ciclo de Euler, ¿no? Recordando, por supuesto, que un ciclo de Euler se caracteriza por ser un ciclo que incluye todas las aristas y todos los vértices de una gráfica o de un grafo. ¿Ok? Les había dicho que, en estricto rigor, el ciclo de Euler no es único, puesto que justamente, fíjense aquí, hemos puesto otro ciclo de Euler que empieza en B4 y termina en B4. En realidad, este ciclo de Euler y este de acá, ¿sí? Representan la misma trayectoria, nada más que aquí empiezo en B4 y obviamente para que sea ciclo termino en B4, mientras que acá empiezo en B6 y termino en B6. De tal manera de que si ustedes trazan en el grafo el ciclo de Euler que indica esta secuencia de vértices, y esta secuencia de vértices, al final, esas líneas o esos ciclos se van a solapar porque en definitiva están haciendo referencia al mismo ciclo. Pero en estricto rigor, pues un ciclo, o más bien dicho, un ciclo es una trayectoria de longitud diferente de cero, ¿no? Que debe cumplir otras cosas más. Pero claro, esta es una trayectoria, esta es otra trayectoria. Entonces, en un grafo tenemos más, si un grafo tiene un ciclo de Euler, usualmente hay más de un ciclo de Euler, es lo que podemos decir, ¿ok? Claro, estos son equivalentes porque definen el mismo ciclo. Muy bien, ahora sí, yendo a ya un tema relativamente nuevo. En este caso, tenemos este teorema que nos dice que si nosotros tenemos una gráfica, la suma de todos los grados en una gráfica es un número par, ¿ok? Entonces, esta es una curiosidad interesante que se tiene en el tema grafos. Si uno suma los grados, todos los grados que tiene un grafo de n vértices, ese número es un número par. Entonces, este teorema dice, asumamos que tenemos una gráfica, que esta gráfica tiene m aristas y n vértices. Bueno, resulta de que si sumamos los grados de cada uno de los vértices, de cada uno de los n vértices, eso es igual a 2 por el número de aristas. Esto es un número par. Y es un número par porque ustedes saben que todo número entero multiplicado por 2 es un número par. ¿Ok? Para tener en cuenta que esto es el caso, pongamos un grafo simple y con un grafo simple expliquemos o demos al menos una intuición de que esto es correcto. ¿Ya? Ustedes saben que en un grafo, si yo tengo una arista, esta arista debe ser incidente sobre dos vértices. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, una arista contribuye al grado de dos vértices, ¿sí?
Esta arista E contribuye al grado del vértice B1 y al grado del vértice B2. Si pusiéramos otra arista, E2, necesariamente, obviamente, debemos poner un vértice B3. Bueno, pues fíjense que esta arista, esta nueva arista que he incrementado, contribuye tanto al grado del vértice B1 como al grado del vértice B3, mientras que E1 contribuye al grado del vértice B1 y al grado del vértice B2. En definitiva, ustedes pueden ver que una arista contribuye al grado de dos vértices y por lo tanto la suma de los grados de todos los vértices de una gráfica va a ser igual a 2 veces el número de aristas. Repito, 2 veces el número de aristas porque una arista contribuye al grado necesariamente de dos vértices. Esa es la definición de una arista. Una arista es una línea que conecta dos vértices de un grafo. ¿Ok? Entonces, en este caso, si nosotros sumamos los grados de los vértices, tendríamos que el grado del vértice B1 es 2, el grado del vértice B2 es 1 y el grado del vértice B3 es 1. La sumatoria de estos grados es 4. Y 4 es igual a 2 por 2 y 2 son las aristas que nosotros tenemos en este grafo. Entonces, esta es una curiosidad, una propiedad interesante que se cumple para todos los grafos. Este es un punto importante a tener en cuenta. Esto es cierto para todo grafo que uno esté considerando. ¿Ok? No sé si de este tema o de esta parte tienen alguna consulta. Si algo no queda claro, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Después de ver esta curiosidad, vamos a ver un segundo tipo de ciclo que en la teoría de grafos es interesante. Y en este caso, pues, este tipo de ciclo se llama ciclo de Hamilton. Empecemos analizando primero la definición y luego veamos un ejemplo de lo que es un ciclo de Hamilton. Entonces, un ciclo de Hamilton en un grafo es un ciclo que contiene cada vértice del grafo una sola vez, excepto por el vértice inicial y el vértice final, que aparecen dos veces. Esta es la definición para cumplir con la definición de ciclo. Esa es la característica entonces de un ciclo de Hamilton. Repito, un ciclo de Hamilton es un ciclo que está contenido en una gráfica. La característica es que este ciclo, aparte de cumplir con las propiedades de un ciclo, este ciclo debe contener a cada vértice una sola vez, excepto por el vértice inicial y final del ciclo, que necesariamente se van a repetir para cumplir con la definición de ciclo. Y a esto es a lo que denominamos un ciclo de Hamilton. De esta definición que ustedes ven aquí, se desprende lo siguiente. En un ciclo de Hamilton, cada vértice dentro del ciclo tiene grado 2. Esto es en el ciclo, por favor, no en el grafo que contiene un ciclo de Hamilton, sino en el grafo que contiene el ciclo de Hamilton, en el que contiene ya el resultado del ciclo de Hamilton, quiero decir. Entonces, en el grafo que contiene el ciclo de Hamilton únicamente, en este grafo, cada vértice tiene grado 2 y adicionalmente el número de aristas es igual al número de vértices. Estas son dos propiedades que debe cumplir el grafo que contiene solamente el ciclo de Hamilton. Me adelanté un poco señalando esta parte a la descripción del ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos un grafo, ¿ok? Que es este que ustedes ven aquí. Y acá tenemos dibujado un ciclo de Hamilton que está contenido en este grafo, ¿ok? Ustedes pueden ver que este es un ciclo primero. Si empiezo en A, puedo seguir toda la trayectoria esta que tiene uno aquí y regresar a A, es un ciclo. Tiene una trayectoria de longitud diferente de 0, ya hemos dicho. No tiene aristas repetidas, esa es la definición de ciclo, y para que sea ciclo de Hamilton, aparte de tener una trayectoria diferente de 0, que empiece y termine en el mismo vértice,
y que no tiene aristas repetidas. Aparte de eso, debe incluir a cada vértice y cada arista a cada vértice una sola vez, perdón. ¿Ok? Cada arista una sola vez y es parte de la definición de ciclo. Y si nos ponemos a contar cuántas aristas hay y cuántos vértices hay, pues nos vamos a dar cuenta que el número de vértices es igual al número de aristas. ¿Ok? Veamos que eso es cierto. Tenemos un vértice, dos vértices, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora contemos las aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y si ustedes ven, el grado de cada vértice es exactamente 2. ¿Ok? Ahora, aparte de la diferencia que tienen las definiciones de lo que es un ciclo de Hamilton y lo que es un ciclo de Euler, ¿ok? La característica de los ciclos de Hamilton es que, a diferencia de los ciclos de Euler, acá no tenemos condiciones necesarias y suficientes que se deban verificar en un grafo, que se puedan verificar en un grafo para saber si este grafo contiene o no un ciclo de Hamilton. ¿Qué implica aquello? Implica que cuando me dan un grafo y me piden encontrar un ciclo de Hamilton, lo que me queda por hacer es simplemente hacer una búsqueda del ciclo de Hamilton. Y solamente si es que intento todas las combinaciones posibles y no encuentro un ciclo de Hamilton, digo, este grafo no contiene un ciclo de Hamilton. Caso contrario, lamentablemente aquí no hay propiedades que yo deba verificar para saber si este grafo o cualquier otro tiene o no un ciclo de Hamilton. En este sentido, como ustedes pueden ver, encontrar un ciclo de Hamilton es más difícil que encontrar un ciclo de Euler. ¿Por qué razón? Porque en un ciclo de Euler, yo puedo analizar condiciones necesarias y suficientes en el grafo para saber que existe dentro de dicho grafo un ciclo de Euler. Y ya sabiendo que existe un ciclo de Euler, pues me esfuerzo en buscarlo. Pero por lo menos ya tengo la certeza, cumpliendo o verificando lo que dice los teoremas, este teorema en particular, si el grafo contiene o no un ciclo de Euler. El problema con los ciclos de Hamilton es que no puedo verificar nada en el grafo, por lo menos no de manera general para cualquier grafo, y por lo tanto, la única forma de encontrar o no un ciclo de Euler, un ciclo de Hamilton, disculpen, en un grafo es buscándolo, probando todas las combinaciones posibles, y eso, si el tamaño del grafo es grande, pues evidentemente quedará claro de que no es una tarea trivial. Justamente con eso ponemos esta nota que dice aquí. A diferencia de los ciclos de Euler, hasta el momento no se conocen condiciones necesarias y suficientes que se puedan verificar en un grafo con facilidad para demostrar que este gráfico o grafo contiene o no un ciclo de Euler. Entonces, espero que quede claro, aparte de la definición de un ciclo de Hamilton, la diferencia con respecto a los ciclos de Euler. En los ciclos de Euler, insisto, existen condiciones necesarias y suficientes que se pueden verificar en un grafo para saber si este grafo contiene o no un ciclo de Euler. Claro, el verificar esas condiciones no me dicen cuál es el ciclo de Euler, pero al menos me dan la certeza de que el grafo contiene un ciclo de Euler. En el caso de los ciclos de Hamilton, lamentablemente no tenemos condiciones necesarias y suficientes que podamos verificar. La única forma de encontrar un ciclo de Hamilton es probando todas las combinaciones posibles de ciclos o para formar un ciclo y verificar que ese ciclo cumpla con la definición de incluir todos los vértices una sola vez. Y si eso no ocurre, pues solo ahí podemos decir no hay un ciclo, este grafo no contiene un ciclo de Hamilton. Entonces, insisto, en ese sentido, encontrar un ciclo de Hamilton es más complicado que encontrar un ciclo de Euler. Aquí tenemos un grafo, que es el que ustedes pueden ver en esta figura, y lo que nos pide es encontrar un ciclo de Hamilton. Entonces,
Bueno, no vamos a hacer el procedimiento porque realmente nos demoraríamos. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo cuando tengan un poco más de tiempo, tomar este grafo e intentar dibujar un ciclo que pase por cada vértice una sola vez. Lamentablemente eso no es, como les dije, una tarea tan simple. Vamos, este grafo sí contiene un ciclo de Hamilton y ese ciclo de Hamilton está dado por esta trayectoria que está aquí. Simplemente yo les voy a poner eso en el grafo para que quede claro pues la característica de este ciclo, ¿no? Entonces dice que me voy de A hasta B. Déjenme dibujar bien la línea. Me voy desde A hasta B. Luego desde B avanzo a C. Desde C avanzo a D. Desde D avanzo a E. Desde E avanzo a F. Desde F avanzo a G. Y desde G regreso a A. ¿Ok? Este es un ciclo. Es una trayectoria de longitud diferente de cero, sin aristas repetidas. Esa es la definición de un ciclo, que empieza en A, en este caso, y terminó en A. Eso sería ciclo. Y ciclo de Hamilton es que contiene a todos los vértices del grafo. Bueno, estamos incluyendo a todos los vértices del grafo. Esa es la característica de este ciclo o de un ciclo de Hamilton, ¿no? Ahora, obviamente, yo también puedo decir que puedo definir otro ciclo de Hamilton, que al final sería el mismo, ¿no? Que empiece en B, luego se va a C, luego se va a D, luego se va a E, luego a F, luego a G, luego a A y finalmente a B. ¿Ok? Este es otro ciclo, pero claro, al final estoy siguiendo la misma trayectoria, ¿no? Pero en estricto rigor, este es otro ciclo de Hamilton con respecto a este ciclo que hemos puesto acá. ¿Ok? Entonces, claro, como digo, acá se hizo fácil dibujar el ciclo de Hamilton porque ya teníamos la respuesta y simplemente lo que hemos hecho es señalar el ciclo de Hamilton. Otra tarea es el tema de encontrar el ciclo de Hamilton, donde realmente para esto no hay un procedimiento general y depende de cada gráfico o de cada grafo la solución. Entonces, con esto tenemos la siguiente nota. El problema de encontrar un ciclo de Hamilton en una gráfica puede parecer similar al de encontrar un ciclo de Euler, ¿sí? Un ciclo de Euler visita cada arista una vez, mientras que un ciclo de Hamilton visita cada vértice una vez. Sin embargo, los problemas son diferentes. Diferentes porque, claro, los dos ciclos tienen definiciones diferentes, por eso tienen dos nombres distintos, primero. Y segundo, porque el problema de encontrar un ciclo de Euler, como he dicho, es un poco más fácil que el de encontrar un ciclo de Hamilton en el sentido de que yo en un grafo sí puedo, en el caso de los ciclos de Euler, saber si existe o no un ciclo de Euler. Y sabiendo que existe, bueno, sé que si no lo encuentro, no es porque no existe, sino porque estoy fallando en la búsqueda. En el caso de los ciclos de Hamilton, en cambio, realmente tengo que probar todos los ciclos posibles y solamente cuando verifico todos los ciclos posibles, que evidentemente es un problema complicado si es que tengo un grafo grande de muchos vértices, quiero decir, solamente si probara todos los ciclos y no encuentro ningún ciclo que satisfaga con la definición de un ciclo de Hamilton, digo, este grafo no contiene un ciclo de Hamilton. ¿Queda claro lo que he dicho? ¿Sí? ¿No? Me dicen, por favor. Si tienen alguna pregunta, me dicen en esta parte, ¿sí? Una pregunta, así Sí. como no hay, digamos, una característica especial que haga que haya ciclos de Hamilton, también podría haber, en cambio, una característica que sí, digamos, que nos haga saber que sí o sí no podría existir un ciclo de Sí, Hamilton en algunos casos. sí. Sí, existe eso y eso es justamente lo que vamos a ver, pero lamentablemente, y eso es una muy buena pregunta, Luis, lamentablemente eso no generaliza para todo grafo. Y por eso, como no generaliza para todo grafo, no podemos decir que es una condición necesaria y suficiente. En algunos grafos sí vamos a poder analizar ciertas características que nos pueden decir, ok, este grafo no contiene un ciclo de Hamilton y eso es justamente lo que tenemos en este ejemplo de aquí. Aquí nos piden que demostremos que este grafo no contiene un ciclo de Hamilton.
¿Ok? Entonces, claro, tenemos dos alternativas. Intentar buscar un ciclo y ver si ese ciclo cumple o no con la característica de un ciclo de Hamilton, o analizar un poco la estructura del grafo y ver, qué de especial tiene este grafo que haría o que demostraría que este grafo no contiene un ciclo de Euler. Ok, justamente lo que vamos a verificar es esto que dijimos aquí. La característica es que si yo encuentro en un grafo un ciclo de Hamilton, como este caso, cada vértice tiene exactamente grado 2, no hay otra alternativa, y el número de aristas debe ser igual al número de vértices, en el ciclo de Hamilton, por supuesto. Ok, con esa definición veamos, en este caso, qué es lo que tenemos que verificar. El vértice B1 ya tiene grado 2. Por lo tanto, estas dos aristas necesariamente deben ser parte del ciclo de Hamilton. ¿Por qué? Porque en la característica es que un ciclo de Hamilton tiene en cada vértice grado 2. Bien, el vértice B5 también tiene grado 2, así que a esto no lo tenemos que hacer nada. Y el vértice B3 también tiene grado 2, así que tampoco podemos hacer nada. Vamos al caso del vértice B4 y del vértice B2. En este caso, en estos dos casos, B2 y B4 tienen tres vértices, tres aristas, disculpe, tres líneas. Entonces, la característica de un ciclo de Euler, de un ciclo de Hamilton, perdón, es que cada vértice tiene grado 2. Entonces, si cada vértice tiene grado 2, necesariamente aquí deberemos eliminar o esta arista, o esta arista, o esta arista. De la misma manera, acá podremos eliminar o esta arista, deberemos eliminar o esta arista, o esta arista, o esta arista, para que quede grado 2 para estos dos vértices. Ahora, ¿qué pasa si eliminamos esta arista? Si eliminamos esta arista, sí, B4 tendría grado 2, pero el problema es que B1 se quedaría con grado 1 y B1 ya no cumpliría con la característica que todo vértice en un ciclo de Hamilton tiene grado 2. Así que esta arista no podemos eliminar. Si elimino esta arista, lo mismo pasa con B5, entonces tampoco puedo eliminar esta arista. Y si elimino esta arista, lo mismo, B3 se quedaría con grado 1 y eso violaría la definición de ciclo de Hamilton. Entonces, en este caso no puedo eliminar ninguna arista. Un razonamiento similar aplica para esto, ¿no? No puedo eliminar esta arista, tampoco puedo eliminar esta arista y tampoco puedo eliminar esta arista. Entonces, queda claro por este análisis que aplica para este ejemplo particular que no puedo encontrar un ciclo de Hamilton aquí porque simplemente el rato que yo elimino aristas, estoy violando la definición de un ciclo de Hamilton. Lamentablemente, esa no es una condición que aplique o que yo pueda analizar de manera general en cualquier grafo, y al no poder analizar eso en cualquier grafo, no es una condición necesaria y suficiente para que haya un ciclo de Hamilton. Entonces, lo que preguntaba Luis, y en resumen, en los ciclos de Euler sí tengo condiciones generales, necesarias y suficientes, que son generales y por eso son teoremas que se pueden verificar en cualquier grafo para saber si hay o no un ciclo de Euler. En el caso de los ciclos de Hamilton, no tenemos condiciones necesarias y suficientes que podamos verificar. En su defecto, lo que podemos hacer es verificar cosas como estas, pero que son particulares para cada grafo. En este caso, lo que hemos verificado es una de las dos características que tienen los ciclos de Euler, es que cada vértice en un ciclo de Euler tiene grado par y que el número de vértices es igual al número de aristas. Entonces, verificando de que no podemos en este grafo tener cada vértice con grado 2, más que grado par, con grado 2, hemos dicho, o con eso hemos demostrado que este grafo no contiene un ciclo de Hamilton. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Listo, entonces con esto terminamos este tema de ciclos de Hamilton. Bueno, aquí, antes de pasar al tema, aquí les he puesto un ejemplo interesante de una digráfica donde aquí están las siguientes palabras. Está they, don't, no, we, that. Ok, entonces
Este es un ejemplo que alguna vez lo encontré en Facebook, si no me falla la memoria, sí, es en Facebook. Ok, donde se plantea lo siguiente. Dice, I don't think this graph has a Hamiltonian cycle that forms a coherent sense. ¿Ok? Entonces dice, yo pienso que no existe un ciclo de Hamilton en este grafo que tenga una oración que sea coherente. ¿Ok? Aquí hay dos comentarios que le responden, ¿no? A este post. El uno dice que la oración sería, they don't know, we 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 know. Esto es basura, básicamente, ¿no? El otro le dice, it's supposed to be, they know, we know, they know, we know. Ok, entonces, la pregunta es, ¿aquí hay un ciclo de Hamilton? Y adicionalmente, si hay un ciclo de Hamilton, en ese ciclo de Hamilton se puede formar una oración coherente, una oración que tenga sentido. Bueno, les planteo esto, pueden hacerlo ustedes, por favor. A ver, perdón, Luis, solo déjeme grabar esto, ¿ok? Me dice Ok. no, ¿debido a qué? Aquí, por ejemplo, solamente hay el camino de don't a un no, así que, por ejemplo, o sea, coherentemente no tendría ningún sentido las combinaciones, debido a que, Ok, por ejemplo, entonces hay restricciones como tal. primero, ¿hay un ciclo de Hamilton aquí, sí o no, Luis? ¿Qué dice? Mm, yo diría que sí, pero no sería coherente. A ver, intentemos encontrar, ¿no? Supongamos que este es el camino they, don't, ¿ok? No, that, we, ¿ok? Claro, el problema es que aquí ya, ya no podemos volver a no, porque en ese caso tendría grado 3, ¿no es cierto? Entonces, ya no podríamos volver y por ende no sería ya un ciclo, porque tenemos que volver a they para que tengamos un ciclo. Entonces, por ahí no va. ¿Tenemos alguna otra opción? Probablemente sí, veamos. Vamos por el otro lado. They know that we, y tampoco podemos volver otra vez a no, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría grado 3. ¿Ok? Entonces, este no sería un ciclo válido. Intentemos con lo que él dice, ¿no? They know, ok, llegamos a know. We know, entonces nos vamos por este camino. They know, we, a ver, dice they know, we, estamos en we, otra vez volvemos según él a know. Ok, no. They know, no, 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 no. Esto no es así, ¿no? Entonces, they know, we, de aquí no podemos hacer más. Entonces, bueno, como ustedes ven, parece que no existe un ciclo de Hamilton. Bueno, intentemos analizar como hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces, aquí tenemos que eliminar necesariamente una arista, pero el problema es que acá las aristas son dirigidas, ¿no? Entonces, para que el ciclo se complete, tenemos que seguir la dirección de las flechas, ¿no? Entonces, si eliminamos esta flecha, esto se queda con 2, esto se queda con 2. Entonces, supongamos que eliminamos esta flecha. ¿Ya? Listo. Este se queda con grado 2, they se queda con grado 2, don't ya tiene grado 2, that tiene grado 2, no se quedaría con grado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tengo que eliminarlo. Entonces, supongamos que eliminamos esta de aquí y esta de acá. En este caso, no se quedaría con grado, we se quedaría con grado 2, ya cumpliría. No se quedaría con grado 1, 2 y 3. Claro, y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, si elimino esto, don't se queda con grado 1. ¿Ok? Si elimino esto, that se queda con grado 1. Entonces, bueno, con la misma lógica del caso anterior, aquí no hay un ciclo de Hamilton.
¿Queda claro? ¿Sí? Entonces aquí no hay un ciclo de Hamilton. Si hubiese un ciclo de Hamilton, lo único que para obtener una oración coherente deberíamos es seleccionar en qué palabra empezamos y bueno, ver si las palabras que siguen en ese ciclo dan una oración con significado o no. Pero bueno, en definitiva no hay un ciclo de Hamilton y eso es la parte importante aquí. Lo demás ya no tiene sentido. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Bien. Con este tema de la definición de lo que es un ciclo de Hamilton, vamos a analizar lo que se denomina el problema del agente viajero, que les comento es uno de los problemas importantes, interesantes desde el punto de vista teórico en computación. ¿Ok? Entonces, veamos en qué consiste el problema del agente viajero. El problema del agente viajero se relaciona con encontrar ciclos de Hamilton. Entonces, cuando les digo se relaciona con encontrar ciclos de Hamilton, ya pueden darse cuenta de que de los dos ciclos que hemos estudiado, tenemos que encontrar el ciclo, el que es el ciclo más difícil de hallar, por las razones que hemos dicho, el ciclo de Hamilton. Pero tiene una particularidad el problema del agente viajero, y es que consiste en encontrar un ciclo de Hamilton en un grafo donde la característica es que este ciclo de Hamilton debe tener longitud mínima. Entendamos un poco qué significa esta definición de aquí. Primero, esta definición abre la puerta a que un grafo contenga más de un ciclo de Hamilton. Ya hemos dicho que esto es el caso, igual que en los ciclos de Euler. Una gráfica puede tener más de un ciclo de Euler, ¿ya? Entonces, como pueden haber dos o más ciclos de Hamilton en un grafo, el problema del agente viajero es que si ese grafo es ponderado, yo tengo que encontrar el ciclo de Hamilton de longitud mínima. Y si no fuese ponderado, tengo que encontrar el ciclo de Hamilton que menos aristas tenga. Porque en un grafo no ponderado, la longitud de una trayectoria se cuenta por el número de aristas que se atraviesan, ¿no? Entonces, veamos con este ejemplo una ilustración del problema del agente viajero. Este es un grafo bastante simple y justamente se pone un grafo bastante simple para ilustrar fácilmente el tema, ¿no? Del problema del agente viajero. Ok, primero encontremos en este grafo todos los ciclos de Hamilton que no sean equivalentes. Entonces aquí tengo yo un ciclo de Hamilton. ¿Ya? Donde la longitud de este ciclo es 2, más 3 son 5, más 3 son 8 y más 2 son 10. ¿Cuál es otro ciclo de Hamilton? El otro ciclo de Hamilton, déjeme ponerle otro color. Déjeme ponerle un color, quizá un verde. ¿Ya? El otro ciclo de Hamilton sería este. Y este tiene longitud 11 y 11, 22. 22 más 3, 25. 25 más 2 es 27. Bien. Entonces, estos serían los dos ciclos de Hamilton que contienen este grafo con sus respectivas longitudes. Y estos dos ciclos de Hamilton no son equivalentes. No son equivalentes, me refiero a que si uno aplica desplazamientos a los vértices, de ninguna manera el un ciclo es igual al otro. Son ciclos diferentes, ¿no? Bien, entonces, resolver el problema del agente viajero en este grafo consiste en, de estos dos ciclos de Hamilton, devolver aquel que tiene la longitud mínima. Es decir, en este caso, la solución para el problema del agente viajero para este grafo sería el ciclo de Hamilton que está marcado en rojo. ¿Ya?
Bueno, ¿por qué le dieron el problema del agente viajero? Por el contenido o cómo se debe entender. Entonces, se supone que se tiene un agente, una persona, que debe ir por todos los vértices de un grafo, ¿ok? Entonces, de ahí el tema de viajero, ¿ok? ¿Y por qué es un problema? Porque la idea es que el agente viajero recorra la mínima distancia posible atravesando todos los puntos del mapa, o todas las ciudades del mapa, o todos los vértices del grafo, en pocas palabras. Por eso se llama el problema del agente viajero, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la característica especial de este problema? La característica especial de este problema, como ustedes han visto, es que involucra encontrar ya no solamente un ciclo de Hamilton, sino todos los ciclos de Hamilton diferentes que hayan en un grafo. Eso hemos dicho que es desafiante. Entonces, si ya no tengo que encontrar un ciclo de Hamilton, sino todos, y después de que encuentro todos, devuelvo aquel ciclo que tiene la longitud mínima, pues evidentemente esto es un problema, ¿no? Esto es un problema difícil de resolver en general. De hecho, como en un grafo no existen condiciones necesarias y suficientes para encontrar un ciclo de Hamilton, pues el problema del agente viajero sufre del mismo problema, de que no hay condiciones necesarias y suficientes para verificar o encontrar una solución para el problema del agente viajero. Y por esto es un problema desafiante que hasta ahora no tiene una solución general. Es decir, no hay un procedimiento o no hay un algoritmo que, dado un grafo, permita encontrar una solución al problema del agente viajero. Esa es la parte que hay que entender y tiene que quedar claro de lo que estoy diciendo. Insisto, hasta el momento no se ha descubierto un algoritmo que reciba como entrada un grafo y que me devuelva a la salida la respuesta al problema del agente viajero sobre ese grafo. No existe tal cosa. ¿Ok? Entonces, lamentablemente, el único algoritmo que me permite resolver de manera general esto es un algoritmo por fuerza bruta, es decir, un algoritmo que prueba todas las combinaciones de ciclos y solo ahí ve si hay un ciclo de Hamilton y si hay más de un ciclo de Hamilton, comparando las longitudes, devuelve la solución. Lamentablemente, ese algoritmo por fuerza bruta tiene una complejidad o una cantidad de operaciones que es exponencial con respecto al número de vértices. Y como es exponencial con respecto al número de vértices, si el grafo tiene una gran cantidad de vértices, pues la cantidad de pasos que tengo que ejecutar será astronómicamente grande, ¿ok? Y si el grafo tiene muchos vértices, pues simplemente esto no se puede resolver. Así de simple es el tema. Entonces, por eso este problema del agente viajero, a pesar de ser un problema bastante simple de entender, es un problema en el cual todavía se trabaja para tratar de encontrar algoritmos que puedan o permitan resolverlo de manera eficiente. Hasta ahora nadie lo ha encontrado. Y hay una cosa más, estoy ya yendo un paso más adelante en el tema. Si alguien encontrara un algoritmo eficiente para resolver el problema del agente viajero, también habrá resuelto un problema que al final de este curso lo estudiaremos, pero que me adelanto en decir, que es el problema P versus NP. Tal vez alguno de ustedes ha visto esto antes. Y quien resuelva este problema sería una persona que tendría una fama, creo que igual que la de Albert Einstein. ¿Ok? Así que realmente este que es un problema sencillo, resolverlo, tiene múltiples implicaciones en la parte computacional y como repito, quien resuelve este problema también habrá resuelto este problema de aquí, P versus NP, que lo estudiaremos al final de este curso. ¿Tienen alguna consulta de esta parte? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, bueno. Lo que vamos a ver ahora es otro problema que uno encuentra con frecuencia en grafos y es, disculpen, el de encontrar la ruta más corta entre dos puntos de un grafo. ¿Ok?
Para esto sí, afortunadamente, hay un algoritmo. El algoritmo fue propuesto por un señor de apellido Dijkstra y en su honor, el algoritmo justamente se llama algoritmo para encontrar la ruta más corta de Dijkstra. ¿Ok? El algoritmo es este que está aquí. Antes de revisar el algoritmo, primero quisiera ver o mostrarles un ejemplo donde se aplica este algoritmo. Ok, vamos a considerar un grafo. Aquí están varias copias del mismo grafo, por si acaso. Ok, pero en este grafo, vamos a tomar como referencia este de aquí. Ok, lo que queremos hacer es partir de este vértice de aquí, del A, y llegar al vértice Z. Ustedes pueden ver que hay varias formas de llegar a ese destino. Esa es una. Esta sería otra. Hay otras más, por supuesto. Voy a poner una más. Y aún así tenemos más, ¿no? Perdón. Esto se me fue. Esto sí, así, así y así. Esta sería otra manera. Hay otras maneras más, ¿ok? Se llama algoritmo de la ruta más corta porque justamente de todas las posibles rutas que hay desde el vértice A hasta el vértice Z, este algoritmo me devuelve la ruta que tiene la longitud más corta. ¿Ok? Entonces, si ustedes analizan todas estas trayectorias, el algoritmo lo que me va a devolver es la ruta en rojo. ¿Ok? Esta ruta me va a devolver. ¿Por qué? Porque de todas las trayectorias o rutas que existen desde A hasta Z, esa es la que tiene la longitud más corta. ¿Ok? Entonces, justamente nosotros vamos a revisar el algoritmo que hace esto. Así que, bueno, no nos queda otra cosa más que revisar este pseudocódigo que contiene el algoritmo. Y quizá aquí no quede tan claro el tema, pero vamos a hacer un ejemplo en detalle que nos va a permitir entender cómo funciona este algoritmo. Entonces, este algoritmo en particular no me devuelve la ruta más corta, sino solamente la longitud de la ruta más corta. Haciendo algunos cambios menores a este programa, podremos tener la ruta y la longitud más corta entre dos puntos de un grafo. Repito, este grafo de aquí solamente me devuelve la longitud de la trayectoria más corta, no la trayectoria más corta. ¿Ok? Entonces, este algoritmo encuentra la longitud de la ruta más corta desde un vértice A hasta un vértice Z en una gráfica ponderada y conexa. Esta es la característica importante, ¿no? Yo tengo que ponerle una gráfica a este algoritmo que cumpla con estas propiedades, que sea ponderada, es decir, que sus vértices tengan pesos asociados y que sea conexa, es decir, de una sola parte o de una sola pieza. El peso de la arista que conecta los vértices I con los vértices J, vamos a denotarlo como el valor WIJ y va a ser un número positivo, ¿ok? Y la etiqueta del vértice X la vamos a denominar como LX. Al terminar la ejecución de este algoritmo, la etiqueta que acompaña al vértice de destino o al vértice final Z va a darnos la longitud de la ruta más corta desde A hasta Z. Veamos qué tenemos como entradas. La entrada ya dijimos, es una gráfica conexa y ponderada en la que todos los pesos de esta gráfica son positivos. Adicionalmente, tenemos que decirle al algoritmo entre qué par de vértices nos queremos mover. ¿Cuál es el vértice de partida? En este caso A. ¿Cuál es el vértice de llegada? En este caso Z. ¿Qué nos va a devolver este algoritmo? Este algoritmo nos va a devolver L de Z, la etiqueta del vértice Z, que es el vértice de llegada y que corresponde a la longitud de la ruta más corta entre A y Z. Aquí tenemos el pseudocódigo. Recibimos los pesos de las aristas del grafo, el vértice de partida, el vértice de llegada y etiquetas. Lo que se hace como primer paso es etiquetar al vértice de partida con 0.
Luego, en el paso 3 se hace un por en donde se etiqueta a todos los vértices del grafo con infinito, excepto al vértice de partida. En el paso 5 se define un vértice, se define un conjunto T que contiene a todos los vértices del grafo. ¿Ok? En el paso 8, el 6 y 7 son simplemente comentarios, ¿no? En el paso 8 se aplica este while, ¿no? Este while que dice que mientras Z sea parte de este conjunto T, se debe seleccionar del conjunto T a aquel vértice que tenga el valor de etiqueta mínima. Y luego se tiene que excluir ese vértice del conjunto T. Y para cada vértice del conjunto T que sea adyacente al vértice B, al vértice que se ha seleccionado, se tiene que definir el nuevo valor de etiqueta con esta fórmula. El mínimo entre la etiqueta actual y la etiqueta B más el peso de la trayectoria de la arista entre B y X. Probablemente haciendo esto no queda claro y como siempre he dicho, pues cuando la mejor forma de entender un algoritmo es aplicarlo, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer en este caso. ¿Ok? Entonces, déjenme ver cómo tengo organizado esta parte para hacerlo. A ver, déjenme ver dónde tengo más espacio. Ok, aquí. Lo voy a hacer acá. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra, ¿ok? El primer paso nos dice etiquetamos al vértice A con 0 y a todos los demás vértices con infinito. ¿Ok? Entonces, vámonos acá. Creo que está más simple explicar acá. El vértice A tiene etiqueta 0. Todos los demás vértices tienen infinito. Los demás números son los pesos, ¿no? 2 es el peso de la arista que conecta A con B. 2 es el peso de la arista que conecta B con C. 1 es el peso de la arista que conecta C con Z y así sucesivamente. Ok, con eso tendríamos el grafo de esta manera. Etiquetados los vértices. El de partida con 0, los demás con infinito. Luego dice, define el conjunto T de todos los vértices. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a definir al conjunto T, lo voy a poner aquí, que contiene a todos los vértices A, B, C, D, E, F, G y Z. Ok, hemos definido el conjunto T. Luego dice, mientras Z, el vértice de llegada, sea parte de este conjunto T, la pregunta es entonces en este caso, ¿Z es parte de T? La respuesta es sí. Como es sí, tiene que ejecutarse lo que está dentro de este lazo while. ¿En qué consiste los pasos que están dentro de este while? Debemos seleccionar de este conjunto T a aquel vértice que tenga la etiqueta mínima. Entonces, las etiquetas de A es 0 y de las demás son infinito, 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 infinito e infinito. ¿Okay? Esas son las etiquetas que contienen estos vértices. De aquí tenemos que seleccionar, dijimos, a la arista, o el vértice, perdón, que tiene la etiqueta mínima. Entonces, lo que seleccionamos es A porque L de A es 0. ¿Ok? Entonces seleccionamos A. Luego lo que nos dice es que por cada vértice que se conecta con A, tengo que redefinir el valor de etiquetas. Ok, entonces, ¿qué vértices en este grafo son adyacentes a A? Son B y F. Entonces, tenemos que redefinir las etiquetas de B y F. ¿Ok? La etiqueta del vértice B sería igual al mínimo entre el valor de la etiqueta actual, que es infinito,
el valor de la etiqueta del vértice que estoy partiendo, 0, más el peso que conecta ese vértice con el vértice al que estoy llegando, que es 2. Esto es 2. Entonces, la etiqueta del vértice B es 2. ¿Qué otro vértice, perdón, qué otro vértice se conecta con A, se conecta a F? Entonces, también tengo que definir la etiqueta F. En este caso, de nuevo, será el mínimo entre infinito y 0 más 1. En este caso, 1. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso estaría completado la primera iteración de este algoritmo. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente iteración. Ah, una cosa que me faltó mencionar. El nuevo conjunto T para esta iteración es B, C, D, E, F, G y Z. ¿Por qué razón? Porque hubo un paso que no hice, que es el tema de excluir de este conjunto al vértice que tenía la etiqueta más pequeña, ¿no? Entonces, como A era el vértice que tiene la etiqueta más pequeña, el T ahora se queda sin el A y el T para la siguiente iteración sería este. ¿Ok? Ahora, las etiquetas que acompañan a estos vértices serían B sigue siendo, a ver, B sigue siendo infinito, iba a decir, no, B es 2. ¿Ok? B es 2. F es 1. Déjenme ponerle aquí. F es 1 y los demás sí son infinitos, porque no se modificaron. Infinito, 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 infinito e infinito. Muy bien. Entonces, preguntamos de nuevo, ¿es Z parte de T? ¿Es Z parte de T? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Por lo tanto, tenemos que de estos vértices escoger al que tiene la menor etiqueta, que es F, porque L de F es 1. Y con este F tenemos que definir nuevamente los valores de las etiquetas adyacentes a F. ¿Ok? Las etiquetas de los vértices adyacentes a F que estén dentro del conjunto T. Entonces, los vértices que están dentro de T y que son adyacentes a F son A ya no está dentro de T, D sí está dentro de T, entonces L de D sería el mínimo entre el valor actual de la etiqueta, que es infinito, y el valor de la etiqueta de F, que es 1, más el peso, que es 3. Entonces esto es 4. Otro vértice que está en T y que es adyacente a F es G. Entonces tenemos que redefinir el valor de la etiqueta y esto sería el mínimo entre el valor actual de la etiqueta de G, que es infinito, el valor de la etiqueta de F, que es 1, más el peso de la arista que conecta F con G, que es 5, esto es 6. Muy bien. Con esto se concluiría una nueva iteración del algoritmo. ¿Ok? Y para la siguiente iteración tendríamos el nuevo conjunto T, ¿no? Donde en este caso tenemos que excluir al vértice que seleccionamos, que es F, ¿no? Entonces el T viene a ser B, C, D, E, G y Z. ¿Ok? Los pesos de B son 2, de C sigue siendo infinito, de D es 4, de sigue siendo infinito, de G es 6 y de Z sigue siendo infinito. ¿Ok?
Entonces tengo que repetir exactamente los mismos pasos que antes. De este conjunto, pregunto la condición del while, ¿no? ¿Es Z parte de T? La respuesta es sí. Y selecciono el vértice de menor peso, que es B, porque su etiqueta es 2. ¿Ok? Y de nuevo tengo que redefinir los pesos de los vértices adyacentes a B que están en T, ¿no? Bueno, de una vez ya elimino B de aquí. Y con eso me queda. Los vértices adyacentes a B que están en T son C. Tengo que definir la etiqueta de C, que es el mínimo, entre el valor actual de la etiqueta, que es infinito, el peso de B, más la etiqueta de B, perdón, que es 2, más el peso de la arista que conecta B con C, que es 2. Esto es 4. También se conecta D. D sí es parte de, entonces L de D es el mínimo entre la etiqueta actual, que es 4. El valor de la etiqueta de B es 2, más el peso, que es 2 también. ¿Ok? Esto es 4. Y el otro vértice adyacente a B, que está en T, es E. Esto es el mínimo entre el valor actual de la etiqueta B es 2 más, perdón, el valor de la etiqueta actual, disculpen, de E es infinito. Y acá es entre 2 más el peso de la trayectoria, que es 4. Esto es 6. ¿Ok? Con esto tenemos que ir a una nueva iteración del algoritmo, donde en este caso el conjunto T estaría formado por C, D, E, G y Z. ¿Ok? Y las etiquetas serían de C sería 4, de D sería 4 también, de E sería 6, de G sería 6, ¿ok? Y de Z sería infinito. Ok, ustedes pueden seguir haciendo este procedimiento. Nosotros nos vamos a quedar ahí. Simplemente fíjense que aquí en este paso tengo varios vértices, tengo dos vértices que tienen el mismo valor de peso, que son C y D. Entonces, en este caso, uno tiene que escoger si es que tiene un empate al azar, ¿ya? Hagamos un paso más y digamos que se escoge por facilidad C. Entonces, en este caso, la pregunta ¿es Z parte de T? ¿Ok? La respuesta es sí. Y si ustedes hacen dos cálculos más, ustedes van a llegar a encontrar que L de Z va a ser 5, ¿sí? Continuando con estos cálculos, van a llegar a que L de Z es 5 y según el algoritmo, esto es lo que devuelve justamente este algoritmo que hemos estado haciendo aquí y esta es la longitud de la ruta más corta. ¿Quedó claro cómo funciona este procedimiento? ¿Sí? Obviamente, claro,
Al hacerlo esto a mano, esto es tedioso, ¿ok? Pero permite entender cómo funcionaría este tema, ¿ok? Entonces, en esto consiste el algoritmo de Dijkstra, que a propósito es el algoritmo que se usa para encontrar trayectorias en un mapa, ¿ok? Entonces, cuando en la aplicación, cuando en la parte introductoria a la teoría de grafos, yo les mencioné que una de las aplicaciones de la teoría de grafos es representar la información de mapas, bueno, la forma en la que los algoritmos de búsqueda de rutas trabajan es usando el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta. Los pesos, en este caso, pueden ser los tiempos o distancias en kilómetros que existe entre un punto y otro. ¿Tienen alguna pregunta final en esta parte? ¿Está claro? Muy bien, con esto entonces hemos terminado de revisar este algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra. En términos de complejidad computacional, tiene un algoritmo, tiene una complejidad de n al cuadrado. Esto para ustedes probablemente no significa mucho, pero esto significa eficiente. Este es un algoritmo eficiente para encontrar la ruta más corta en un grafo, ¿ok? Y por eso es un algoritmo que se utiliza en la parte práctica y de hecho por eso lo hemos estudiado. En la siguiente clase lo que haremos es aplicar el algoritmo de Dijkstra, pero ya desde un punto de vista computacional, es decir, veremos cómo podemos utilizar el algoritmo de Dijkstra en un programa y de esa manera pues ustedes podrán codificar lo que está puesto en este pseudocódigo en un programa y ejecutar este algoritmo. Pero esto será materia de la próxima clase, así que con esto terminamos esta clase. Muchas gracias.